Buenas noches, mi docente, la alumna Yacira Zulay Galindo Palomino, perteneciente a la Universidad Tecnológica del Perú, en la Facultad de Derecho primer ciclo, del curso Historia del Derecho. Le iba a hablar sobre lo que es el derecho romano, la regulación de la sociedad bajo este derecho. Como introducción, es de conocimiento de que el derecho romano representa una materia fundamental para la formación del jurista, ya que su legado en normativa pues es aún usado por muchas legislaciones actuales en distintos países. También cabe resaltar de que los romanos a lo largo de la duración de su civilización llegaron a consolidar un gran compendio de leyes que partieron desde la perenne y siempre existente en todos lados la costumbre, hasta llegar a ser o a usar en temas tan variados su normativa, por cuanto abarcaba los diferentes ámbitos de la vida de sus ciudadanos, ¿no? En tema de derechos, en tema de familia, sucesiones, propiedades, herencias, obligaciones, entre otros, logrando así resolver los problemas que se le presentaban en su día a día. Bueno, siempre es bueno iniciar el desarrollo de ese trabajo dando a entender qué es el concepto del derecho romano. Se dice que el derecho romano es aquel ordenamiento jurídico que rigió al pueblo romano, ¿no? Desde sus inicios hasta la caída de su imperio, ¿no? Es ahí donde se recoge todo el saber jurídico y en consecuencia es un pilar decisivo en la historia jurídica mundial. Regulación de la sociedad población romana. En el principio de la historia del derecho romano, su estructura social se dividía en dos clases. Partía desde la clase más alta, que eran los patricios, ¿no? Que eran ciudadanos de las familias más ricas, que poseían tierras e incluso ocupaban cargos importantes en el ámbito político o participaban también en el Senado. Incluso se decía que los patricios eran descendientes, ¿no? De los principales fundadores de Roma. Y por ende, pues no, estas personas eran libres y tenían derechos y privilegios por su clase. En segunda instancia tenemos a los plebeyos, que eran la gente común y silvestre, campesinos, pequeños propietarios, pequeños artesanos o comerciantes, que si bien eran libres y poseían derechos, no poseían tantos privilegios como el grupo anterior. Es por eso de que los plebeyos en cierta parte de la historia del derecho romano se sublevaron tantas veces porque querían equiparar sus derechos al de los patricios, logrando así que en el siglo V a.C. Pudieran conseguir el tribuno de la plebe, quien era un representante que defendía plenamente sus intereses. Posteriormente, surgieron otras clases sociales, ¿no? Que consecuentemente se añadieron a esta estructura social, tal es el caso de los esclavos, ¿no? Que se trataban de prisioneros de guerra o hijos nacidos de otros esclavos, en fin, ellos no tenían libertad ni derechos, eran la propiedad de sus dueños, por lo que podían comprarse y venderse como simples objetos. Y por último tenemos a los libertos, que eran esclavos que con el tiempo pudieron llegar a comprar su libertad y así conseguir este nombre, esta denominación de libertos. Evolución de la regulación. Como ya se había mencionado en un punto anterior, en los inicios de Roma, la regulación de la vida de los miembros de su sociedad se realizó por la costumbre, que fue de carácter religioso, ¿no? Posteriormente surgieron los comicios, los cuales venían a ser las asambleas populares, ¿no? Eh, Luego, posteriormente, con la aparición de las 12 tablas, ¿no? Que eran un conjunto de leyes inscritas, ¿no?
creadas entre los años 451 y 450, pues se fueron adaptando las costumbres a un derecho más escrito, ¿no? Sobre bases de equidad y justicia. Y por último, y no menos importante, tenemos el ius gentium, que venía a ser en el español el derecho de gentes, que era la denominación que daba el derecho romano a aquella parte del derecho público, ¿no? Que representaba un intercambio, ¿no? De Roma hacia otros países. Clasificación de la sociedad romana. En lo que respecta a los sujetos de derecho, tenemos a los ciudadanos o quirites, ¿no? Es el nombre dado a los ciudadanos de la antigua Roma, los cuales gozaban de plena capacidad jurídica, podían sufragar, podían elegir, ¿no? Mediante el sufragio, podían ser elegidos como representantes, podían tener acceso al matrimonio, ¿no? Y podían tener acceso al comercio. Tenemos también a los latinos, que eran aquellas personas que provenían de otras ciudades de Italia, ¿no? Y se dividían, ¿no? Entre antiguos ocupantes, que poseían casi todos los derechos menos el ius honorarium, y otra clase de latinos a quienes se les fue conferidos, ¿no? Los derechos del comercio, ¿no? Entre otros. Por último, también estaban lo que eran los peregrinos, que eran extranjeros que no eran ciudadanos romanos ni latinos, sin embargo ocupaban las tierras de Roma. El estado de familia en el derecho romano. Todo partía del statu familiae o estatus familiar, ¿no? Este concepto hace referencia a la posición que ocupaban dentro de una familia cada uno de sus integrantes. Como cabeza de familia se tenía al pater familias o padre de familia, el cual era un ciudadano independiente, el mismo que ejercía autoridad, ¿no? Y mando sobre todos los miembros de su hogar, el mismo que obligatoriamente tenía que ser un hombre y nunca una mujer. Ahora, dentro del pater familias se desliga también lo que es pues el matrimonio, ¿no? La institución de matrimonio, el cual tenía dos formas legítimas. El cum manu, que era cuando la mujer se desligaba totalmente de su familia para poder entrar a formar parte de la familia de su esposo o marido, y el sine manu, que era una forma de matrimonio más libre y más accesible en cuanto a los derechos de la mujer, puesto que la mujer seguía conservando los lazos con su antigua familia. Ahora, estos matrimonios podrían ser disueltos, ¿no? Eh, ya sea por la esclavitud, por la pérdida de la ciudadanía, por la cautividad que durara más de 5 años, por la muerte de uno de los esposos o por divorcios. Todas estas causas fueron fundadas, ¿no? Según la opinión de Justiniano, que como ya sabemos fue emperador de los romanos. Derechos reales y de sucesiones. Entre los derechos reales tenemos a la transferencia de propiedad, ¿no? Las cuales se convirtieron ya en ficticias desde que apareció el dinero, ¿no? Y desde que la propiedad privada alcanzó los bienes inmuebles. Este proceso, o los procesos legales aplicados en estos casos, eran dirigidos por un magistrado in iure, es decir, en leyes, que aplicaba según sea su caso, la legis actiones, que eran las acciones de la ley, y la ley aebutia, que era la ley de fórmulas, la cual permitía sentar jurisprudencia, ¿no? En casos actuales, basándose a casos anteriores que no estuviesen previstos por el derecho civil de ese entonces. Derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones venía a ser más un derecho por herencia, pues con la muerte, ¿no? Del pater familias, ¿no? El patrimonio pasaba a su totalidad a uno o más de sus herederos, y con esto se producía pues legalmente la adquisición del dominio. El derecho de las obligaciones y derecho de los contratos. Justiniano define a la obligación como el iuris vinculum, quo necessitate,
Es decir, el vínculo de derecho que nos impone a pagar alguna cosa según el derecho de nuestra ciudad civil. En la obligación existían dos figuras: sujeto activo, el acreedor, y sujeto pasivo, el deudor. Además, la fuente principal de las obligaciones era el contrato, el mismo que puede definirse como un acuerdo entre varias personas que tenía por objeto producir una o más obligaciones. Entre sus elementos se dividían en dos grupos: los elementos esenciales o comunes, que eran sujeto, consentimiento, objeto, causa y forma, y elementos accidentales del contrato, que era condición, término o modo o carga. A su vez, los contratos se clasificaban en dos: los nominados y los innominados. Los nominados tenían un nombre específico y particular, ¿no?, confirmado por el derecho de ese entonces. Y los innominados no formaban parte, obviamente, por su mismo nombre, de los clásicos contratos nominados. Y esta clase de contrato podía derivar a cuatro posibles consecuencias: doy para que des o hagas, y hago para que des o hagas. Conclusiones. La evolución del derecho romano durante su desarrollo ha formado la base del derecho moderno, principalmente en el derecho civil, penal y constitucional. El estudio de la regulación de la sociedad bajo el derecho romano nos hace posible entender que el aparato jurídico y legal de la actualidad eh, resulta de carácter esencial, ¿no?, llegar a estudiar este derecho, puesto que representa el inicio, el origen, el génesis de la mayoría de derechos, deberes, terminologías y procedimientos que hasta el día de hoy se siguen utilizando, ¿no? Tales así como las instituciones del matrimonio, divorcio, la propiedad, sucesiones, parentesco, tutela, entre otros. Y por último, eh, añadir de que la familia era realmente la célula básica de la sociedad romana, y que el pater familias era el hombre romano que no dependía de nadie y de quien dependían todos, al menos todos los que vivían bajo la protección de su hogar. Eso es todo. Con esto culmina mi participación y exposición. Muchas gracias.